Bueno, muy bien. Estábamos con el tema del lavado. Y recordando un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Esto, el tema del lavado, el tema de la prevención del lavado, arranca primero por, bueno, ¿qué es esto? El lavado de activos. Ya habíamos dicho que era esa operativa a través de la cual dineros habidos ilícitamente se pretendían transformar en dinero o bienes habidos legalmente. Ese era el proceso que se quería llevar a cabo con esto del lavado de activos. Y lo que decíamos que lo primero, más importante para hacer una efectiva prevención de ser utilizado en el lavado de activos es conocer quiénes son mis clientes, ¿no? Eso es un poco lo que habíamos visto el otro día. Y hoy vamos a entrar ya en la presentación más paso a paso, viendo en detalle estos temas. Dice capítulo 11 porque esto antes lo dábamos en control y gestión y lo pasamos para acá para que no quedara tan apretado allá. Y en realidad esto está muy vinculado con todo lo que tiene que ver movimientos transfronterizos, ¿no? O sea, es muy común, ahora vamos a ver, que en esto de distraer los fondos, justamente lo que se trata es de sacar los fondos de distintos países para poder así perder la pista más fácilmente del dinero, ¿no? Bueno, un poco los aspectos conceptuales, este, fue lo que estuvimos viendo, ¿no? ¿Qué es esto, lavado de activos? Es origen de fondos ilícitos, ¿sí? Ha habido, ahora vamos a ver, por distintas actividades que las quieren transformar en lícitos. También conocido como blanqueo de dinero, money laundering, ¿sí? Y acá, bueno, el objetivo a veces parece muy claro, ¿no? Uno piensa legalizar bienes de origen ilícito, encubrir el origen ilícito de los recursos. Como decíamos, transformar bienes, dineros ilícitos en dineros o bienes lícitos. Pero en realidad no es así esa linealidad, es más como dice el punto C, ¿no? Es mezclar, es hacer operativa legal en la que en cada operación filtro, mecho, mando algo de dinero obtenido ilícitamente para así confundirlo y terminar en el proceso final que toda esa plata se transforma en dinero legal, ¿no? Es lo que le decía el otro día, no es una cosa lineal, robé $100.000 y voy a blanquear esos $100.000 en una transacción. No, seguramente de esos 100.000 trate de blanquear 10.000 en una transacción, ¿no? Y no los 100.000. Y que a su vez eso tiene un costo, porque por ejemplo, si voy a blanquearlo inventando facturación, voy a tener que pagar un IVA de eso, ¿no? Por eso es que a veces van a escuchar mucho, incluso en las películas, el que se hable de, a nivel de los narcos lavando dinero, que esto tiene muchas pérdidas, ¿no? Porque tienen que, para poder legalizarlo, tienen que pagar impuestos que no existen en realidad, o sobre fondos que no son reales, y a su vez todo el tema de corrupción, ¿no? Para la vista gorda de los demás. Pero siempre se hace no lineal, sino mezclando algo legal en la que voy metiendo alguna ilegalidad. Y recuerden que esto tiene un enjambre, un sistema que hace que sea difícil de detectar y mucho más casi imposible de probar fehacientemente. Lo que se le manda a un juzgado son una suma de indicios fuertes, pero no una prueba contundente. ¿Sobre qué recae el lavado de activos? Bueno, esta lista es la que se ha ido ampliando. Al principio era solo narcotráfico, después terrorismo, y se fueron agregando hasta que, bueno, lo último agregado, sobre todo en nuestro país, es los delitos tributarios. La evasión de impuestos es también
un delito precedente de lavado de activos. O sea que si yo estoy gastando plata que viene de una evasión de impuestos, estoy siendo pasible de las sanciones del lavado de activos. Digo esto porque son bastante más fuertes que las simples sanciones de la DGI, ¿no? Esto tiene como tres grandes etapas, ¿no? Primero la producción de ese dinero ilícito, ¿no? Hacerme de ese dinero ilícito. Después la etapa más jorobada, más fuerte, más compleja, que es la transformación de todo ese dinero ilícito en dinero lícito, y después al final ya queda convertida en bienes lícitos y se invierte. Un poco, y la forma de los dibujitos es coincidencia, pura coincidencia, como dicen en las películas, ¿sí? Pero bueno, hay toda una actividad de dinero, este, de recolección de dinero ilícito, ¿sí? Que lo van a tratar de ter terminar de, que termine, digamos, todo ese movimiento en entidades como bancos, casas de cambio. En nuestro caso, incluimos corredores de bolsa, ¿no? Incluimos los casinos, incluimos, ¿no? Todas esas actividades. Pasa que en general, cuando hablamos de las actividades tipo casino, tipo juegos de fútbol, tipo obras de arte, estamos hablando que está en el dibujito acá, donde están los señores estos. Porque el final es que logre que eso entre por algún eh, canal financiero para después, ¿no? Empezar ahí a hacer, para que me fui una vez, ¿no? La idea es que empiece a moverse. Acá, ¿qué van a aparecer? Y van a aparecer, por ejemplo, que yo tengo algún movimiento de dinero con empresas en Islas Vírgenes, ¿no? O con depósitos en Panamá en su momento, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, cuando los Panama Papers, que se detectaron las inversiones de los uruguayos en bancos panameños, que fue todo un escándalo, ¿sí? Entonces lo que se trata es de llevar la plata fuera de las jurisdicciones, ¿sí? Llevarla a paraísos fiscales, ¿no? Donde me pregunten menos de dónde viene esa plata, me pidan menos información sobre el origen de los fondos, sobre qué es lo que hago, ¿sí? Recordemos también que, hablando de esto Panama Paper, que o sea, no está prohibido tener plata en las Islas Vírgenes, en Panamá o en Suiza, ¿sí? El ilícito es, por ejemplo, si yo no pagué impuestos en el Uruguay sobre esa plata que hoy tengo en Panamá. ¿Está bien? Digo porque cualquiera puede llevar sus dineros a Panamá o a Suiza. El tema es que esos dineros hayan cumplido con las normas fiscales del país, en nuestro caso, del Uruguay, ¿no? Lo que decíamos la otra vez, que Forlán tenga $1 millón depositados en Panamá, por sí solo, no es ninguna alerta, ¿sí? Porque la alerta, ¿cuál sería? Panamá, ¿sí? O sea, un país paraíso fiscal es una alerta. Que haya plata ahí es una alerta. Segunda alerta, el monto, $1 millón. Bueno, en realidad, el monto en Forlán no es una alerta, porque $1 millón no parecería ser un importe excesivo para el ahorro de Forlán. La tercera pregunta que hay que hacer, que obviamente no la sabemos, es si Forlán ese $1 millón lo ganó acá, o lo ganó en Italia, o lo ganó donde lo haya ganado, y pagó los impuestos sobre ese $1 millón. Y luego resolvió ponerlos en Panamá, ¿sí? Esa es la historia. Si se cumplió todo eso, nosotros podemos decir, está ok el depósito de Forlán en Panamá. Y bueno, y finalmente se trata de que en algún momento llegue a otro banco, pero ya entrando lícitamente, ¿sí? No tratando de meterlo y de escabullirlo, sino con todos los papeles en regla, así luciéndose, y volver a ser
negocios lícitos, ¿o no? ¿Mm? Y acá vamos a ver que hay capítulos que son importantes porque a la hora de hacer un análisis de debida diligencia de un cliente nuestro, tenemos que ver todos estos capítulos. Si es una entidad financiera, esto ya está por norma. La norma dice qué capítulos son los que tiene que considerar, qué aspectos tiene que considerar para determinar lo que se llama el perfil de lavado de activos de un cliente. Nosotros dijimos, lo más importante en la prevención es conocer a mi cliente. La norma me va a decir qué cosas tengo que considerar en ese conocer a mi cliente. Para eso entonces, la entidad tiene que tener un procedimiento de prevención de lavado de activos. Entonces, frente a alguna pregunta que se haga de lavado en parcial o en un examen, importantísimo tener en mente lo del conocimiento del cliente, todo lo que vamos a hablar de conocimiento del cliente. Importantísimo tener presente que la entidad tiene que arrancar teniendo un procedimiento de prevención de lavado. ¿Sí? Entonces, el procedimiento de prevención de lavado tiene que incluir todo lo que tiene que hacer la oficina de cumplimiento para poder desarrollar la tarea de prevención de lavado. Todo lo que se haga tiene que estar escrito en ese procedimiento. Todo lo que se haga tiene que dar cumplimiento a lo que dice el procedimiento. Y ese procedimiento va a tener que estar acorde con lo que dicen las normas que tiene que hacer un banco, una casa de cambio, un intermediario de valor, a efectos de que no utilicen su entidad para el lavado de activos. El que una entidad sea utilizada para el lavado de activos tiene consecuencias económicas a nivel de sanción, obviamente, pero el impacto mayor es reputacional. Una entidad que tiene sanciones importantes por tener irregularidades en su sistema de prevención de lavado de activos, reputacionalmente tiene un impacto fuerte, sobre todo hacia el exterior, dependiendo un poco de la importancia de los incumplimientos detectados. ¿Sí? Entonces, acá hay un montón de actividades vulnerables. Dice nómina no exhaustiva. Dice entidades financieras, corredores de bolsa, casa de cambios, sin control adecuado, transportadora de dinero, empresas ubicadas en paraísos fiscales, compañías inmobiliarias, administración de sociedades comerciales, casinos y juegos de azar, empresa de comercio exterior, comercio de antigüedades, joyas, obras de arte, intermediación en pase de futbolistas. Ustedes no sé si habrán estado atentos a los últimos acontecimientos que llevan meses, pero que son bastante sonados, ¿no? Ahora en unos pasitos vamos a ver que tenemos dos grandes entidades encargadas de monitorear o supervisar eh, el tema de prevención del lavado de activos. Una es la CENACLAF, ¿no? Que abarca todo lo que no es el sistema financiero. Y después la UIAF, que es la unidad de inteligencia del sistema financiero. Es decir, el primer punto que dice entidades financieras, corredores de bolsa, casas de cambio, y el segundo punto que dice transportadoras de dineros y valores, su, su regulación y su supervisión le compete a el Banco Central, en la UIAF. El resto le compete a la CENACLAF. No sé si han escuchado a raíz de los últimos fraudes algún comentario con respecto a esto de CENACLAF, lavado, con alguna entidad.
Sí, con esto de los ganaderos, como que más que nada que no está regulado, ni Exacto, por el Banco Central ni por el SENACA. exacto. O sea, siguen apareciendo actividades que en realidad no están bajo la mirada de nadie en cuanto, entre otras cosas, a prevención del lavado de activos. O sea, el caso de ganadero es un caso claro. Entonces, por suerte, yo cada vez que doy clase siempre aparece algo que me sirve de ejemplo. Los Panama Papers, el cambio Nelson, siempre hay algo. ¿Sí? En este caso es los ganaderos. ¿Sí? Los ganaderos tienen una actividad que no está regulada y supervisada por el Banco Central porque no es una actividad financiera, es una actividad de la economía real. Perfecto, ahí sale de la órbita del Banco Central y queda en la órbita de la economía real. La órbita de la economía real, en cuanto a si hay alguna irregularidad, eso es la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen un problema con un banco, tienen un problema con un corredor de bolsa, la primera instancia es con el Banco Central. ¿No? Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un corredor que está intervenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se detectó algo, se interviene ese corredor, se hace una investigación. Si nosotros entendemos que además de incumplir, eh, suponete que entendamos que ese corredor de bolsa hay que cerrarlo porque los incumplimientos normativos que tiene respecto al mercado de valores son muy importantes. Entonces yo resuelvo cerrarlo. Esos incumplimientos pueden incluir temas de lavado. Yo puedo cerrar un corredor porque, por ejemplo, le detecto que lavaron a través de él, un cliente, 4 millones de dólares y el tipo no hizo lo que tenía que hacer, que ahora vamos a ver qué era. Ahora, además de eso, yo lo puedo denunciar a la justicia. Si además de tener incumplimientos normativos hacia el mercado de valores, tiene incumplimientos legales hacia otras leyes, ¿sí? Por ejemplo, lavado, por ejemplo, una estafa, ¿no? Robó plata, ¿no? Falsificó documentos, ahí ya lo mando a otra órbita que es la justicia. Yo lo cancelo como corredor y lo mando a la justicia. Cuando una entidad no es del sistema financiero, no está supervisada por el Banco Central, todo se maneja en el ámbito de la justicia, que es lo que pasó con los ganaderos, ¿no? Generado el caso, todo eso va a la justicia. La justicia podrá pedir colaboración por algún tema que no domine, que dice, bueno, esto lo domina mejor algún técnico del Banco Central, nos puede pedir colaboración, le puede pedir colaboración al Ministerio de Ganadería, le puede pedir colaboración a la CENACLAF, puede pedir colaboraciones. La gran discusión también que se armó con este tema es si la CENACLAF tendría que haber estado supervisando o monitoreando estas actividades o no. ¿Sí? Y en realidad ahí hay un problema, por llamarlo de alguna manera, y es que en la normativa de la CENACLAF te menciona, no sé, un montón de actividades que caen sí o sí bajo la órbita de la CENACLAF. Es una lista larga. Y obviamente, como toda lista larga y para cubrirse, tiene un otros, ¿no? Entonces, en realidad la discusión es, debió caer en ese otro. Cosa que no es tan sencilla porque para vos de caer algo en otros, tenés que detectar primero algo. ¿Sí? O una denuncia o algo que alguien que te haga detectar y indagar y ver si lo incluís o no lo incluís. ¿Sí? Esas son las complejidades. Profe, Sí, yo tengo una duda. sí, Después, ¿qué pasa? Porque ahora es como que todos los que invirtieron ahí le dicen que alguien tenía que regularlo. Después del diario del lunes es muy fácil, o sea, antes de tal cual, invertir, está. tal cual. Después, ¿qué pasa? Que se detecta el lavado de dinero, estafa y demás. Mm. ¿Se deriva algún
ente para que empiece a regular este tipo de cosas? O sea, después de que pasa, ¿se activa o queda Esa entidad en particular ya fue. Esa entidad va a quedar en la órbita de la justicia. bien? Poniéndole nombre, Conexión Ganadera, hoy va a quedar en el ámbito de la justicia. Es lo que digo, la justicia podrá pedir ayuda a la CENACLAP si quiere ver temas de lavado de dinero, nos podrá pedir ayudas a nosotros si quiere ver movimientos de plata entre instituciones financieras, ¿no? Y nos puede pedir información para apoyar a la justicia que tendrá que determinar qué ilícito hubo y si los va a mandar presos o no. ¿Sí? Acá hay dos temas. Uno es hay un ilícito y lo mando preso. Otro tema es, hay un ilícito que no amerita que lo manden preso, ¿sí? O sí, pero está el ilícito económico, ¿no? ¿Qué hago con la gente? Por eso está en concurso y por eso hay un interventor que lo que tiene que ver es cómo arregla todo este bardo y qué es lo que le puede pagar a la gente. Ahí es donde también la justicia que hace va tras los bienes personales de los implicados. Si vos entendés que hubo un ilícito, eso habilita a la justicia a ir contra tus bienes personales, ¿no? Suponete, si en lugar de haber un ilícito, Conexión Ganadera compró todas las vacas y las vacas se murieron, ¿sí? Y se murieron por una tosa, no por descuido, no por mala praxis, simplemente se murieron. Es decir, no hay ningún ilícito, el que puso plata en Conexión Ganadera a llorar al cuartito. ¿Sí? Puso plata en un negocio, el negocio falló, fuiste por Gila. Acá el tema es, si hay un ilícito, ¿sí? Es decir, no perdí mi plata en buena ley, no perdí mi plata porque el negocio no resultó, no perdí mi plata. De hecho, esta ya es mi opinión personal, pero mucho de este ilícito se produjo a raíz de las sequías de los últimos años, donde en realidad la entidad probablemente no haya tenido los fondos suficientes para pagarle a todos sus ganancias y se las pagó igual. En lugar de reconocer, esta es como la tercera o cuarta vez que veo esta situación en distintos ámbitos, ¿no? Tatiana me dio plata para invertir. Tatiana, Laura, Paola, yo voy y le invierto la plata. Y resulta que perdí la que invertí de Tatiana. Pero no le quiero reconocer a Tatiana que perdí plata. ¿Por qué? Porque la voy a perder como cliente. Se va a enojar, se va a ir otro cliente, a otra institución, la voy a perder como cliente. Entonces le pago igual las ganancias a Tatiana. ¿Sí? Y ahí es donde empieza la debacle. Que yo no le permito a mi cliente conocer las pérdidas, aceptarlas o no. ¿Sí? Pasó lo mismo en Sarah Goldring, una corredora de bolsa, en las bases es el mismo escenario. Se da una situación en la economía que produce pérdidas y en lugar de decirle al cliente, mirá, marchaste, ¿qué va a hacer? Es así, en el negocio financiero y en la economía real es así. Vos invertís en un negocio, el negocio le va mal, perdiste la plata. En lugar de hacer eso, le pagan igual la plata. El tema es que en algún momento la plata se termina. ¿Sí? Y de ahí vienen los esquemas Ponzi, porque empiezo a pagar con clientes nuevos. Y ahí se destronó todo. Entonces, eh, tener claro primero que en cualquier negocio me puede ir mal, y si no hay un ilícito, a llorar al cuartito. Si hay un ilícito, entonces ahí la justicia tratará de recuperar lo más posible. Eso incluye bienes propios de los que estén a cargo de la empresa que cometió el ilícito. Y ahí, bueno, variará. En el caso de Sarah Goldman, por ejemplo, hasta hace poco lo único que se le podía devolver era menos de un 1% del efectivo. Los valores todos, pero los que han dejado efectivos había menos del 1%. Bueno, hoy por hoy se han ido recuperando y bueno, ese porcentaje
va creciendo, pero seguramente nunca se le va a poder devolver el 100% del efectivo. Sí es importante que se le devolvió el 100% de los valores, que es el volumen mayor, ¿no? Pero igual el efectivo es mucha plata, ¿no? Estamos hablando de un faltante de 20 millones de dólares. Entonces, eh, sí deberíamos, cuando nosotros invertimos, cuando clientes nuestros invierten, tener claro en qué estamos invirtiendo y qué garantías estamos teniendo, ¿sí? En una economía real, ¿sí? Las garantías van a estar dadas, por ejemplo, esta empresa tiene información contable pública, tiene una auditoría, ¿no? Hay empresas que sin tener una obligatoriedad por la ley o por la norma de tener balances auditados, tienen balances auditados igual, o dan una información periódica auditada, ¿no? O sea, algo que el riesgo del fraude siempre existió y existirá, es imposible eliminar el fraude, pero sí, como todos los riesgos, ¿sí? Ustedes lo van a ver en control y gestión con Gustavo cuando ven riesgos, una palabra prohibida, es decir, en todo lo que tiene que ver con plata, es prohibido hablar de seguridad. Cada vez que alguien que le diga esto es seguro, váyanse, porque seguro con plata no hay nada, ni el colchón de tu casa. O sea que la seguridad es una palabra que no existe. Lo que sí existe es minimizar los riesgos. Y van a ver cuando en el semestre que viene vean mercado de capitales conmigo, es que los riesgos y los retornos están totalmente relacionados. Si yo gano mejor, si yo tengo mejor rentabilidad, seguro estoy corriendo más riesgos. Debería saber yo cuáles son los riesgos que estoy corriendo para después decidir aceptar o no esa inversión. Es decir, me la juego y la acepto igual, pero sé los riesgos que estoy corriendo. ¿Sí? Acá como que la gente dijo, tal, a mí seguro me van a pagar ese 5 o 6% y en realidad ya por propio contrato no era así tan seguro, pero además, si las vacas se mueren, tampoco, y ni hablar en un caso de esto donde además hubo fraude. ¿Está bien? Ahora, en tu pregunta, Tatiana, respecto a el tipo de negocio hacia adelante y seguramente algo se modifica. Y ahí también, en mi opinión personal, es que muchas veces hay que tener cuidado con que eso no sea por la galería, le digo yo. ¿En qué sentido? Yo hoy por hoy tengo 12 personas que se dedican a supervisar lo que es el mercado de valores. Eso incluye corredores, que son 28, agentes de valores, que son 27, afisas y fiduciarios, que son 12, bolsas de valores, que son 3, el mercado en general, y las actuaciones como estas que se hacen en los ganaderos, en donde vamos a instituciones que podrían darnos una sospecha de que están haciendo actividades que son exclusivas para un banco, o exclusivas para una casa de cambio, o exclusivas para un corredor de bolsa, y vamos a verificar si eso es así o no. Digo porque nosotros desde el 2017 para acá hemos ido visitando, y de hecho hoy estamos en otros dos ganaderos actuando. O sea, estamos en otras dos entidades ganaderas que nosotros estamos viendo su actividad para ver que no sea una actividad que debería ser de un banco, por ejemplo, ¿no? Que no quieran hacer de banco. Entonces, seguramente se resuelva algo que diga, bueno, entidades de determinada característica, ponele. Entidades que manejen más de 800 clientes, ¿no? O que reciban inversionistas mayores a 800, tienen que estar regulados y supervisados por el Banco Central. Ponele. ¿No? Obviamente que va a tener que tener mucho más detalle. ¿Sí? ¿Y por qué digo 800?
Porque si no pusieras un número, por ejemplo, yo tengo que ir a supervisar la construcción de un edificio en un pozo, ¿sí? Porque si hay un cartel o una página web o un aviso en Facebook que dice, eh, señores, vengan a invertir y a comprar un apartamento acá en el pozo, eso es un llamado al ahorro público. Un llamado al ahorro público es cualquier cosa que se haga pública. La página web, Facebook, Instagram, un cartel en la ruta, un cartel adelante del pozo, ¿no? Entonces imagínate que tendrías que recorrer todas las obras que hay en el país para ver en qué andan, para ver que no haya fraude. O sea, es como que conceptualmente excede, no tiene nada que ver con el negocio financiero del Banco Central. Entonces esto generó algo que obviamente, seguramente se incluya algo para poder que no vuelva a suceder algo de tanta magnitud. Entonces, seguramente lo hagan cuando haya un llamado al ahorro público de mucho volumen, que vos puedas detectar que hay muchos clientes, que hay muchos inversionistas, porque si no sería inabarcable. O sea, la realidad es que no vas a poder investigar mucho tampoco. Salvo que vos digas, mirá, le doy 200 personas al Banco Central para hacer esto. ¿Se entiende, Tatiana? Sí, gracias, profe. Muy bien. Entonces, eh, es importante la institución en la que estamos, quién o nadie la supervisa con temas de prevención de lavado. Así que la actividad es un punto. Es decir, en mis procedimientos, volviendo al procedimiento de prevención de lavado, primer punto, conozca a su cliente, actividades de debida diligencia. Las actividades de debida diligencia es todo lo que necesito hacer para conocer mi cliente. ¿Sí? Una primera es a qué se dedica este señor o empresa. ¿Sí? ¿Qué actividad tiene este señor o empresa? Mi procedimiento va a decir, para cada uno de estos ítems, actividad del señor, si es una actividad que está en la lista que acabamos de ver, le va a dar un puntaje más alto. Al final de toda la evaluación del cliente, va a surgir un número y ese número me va a decir si es un cliente que tiene un alto perfil de lavado o un bajo o mediano perfil de lavado. Digo, en general son tres perfiles de lavado, ¿sí? Bajo, mediano o alto. Y para el alto hay que hacer algunas cosas específicas. Pero entonces, importante, procedimiento de lavado, primer tema, conozca al cliente, qué acciones de debida diligencia debo realizar. La primera, ¿a qué se dedica este señor? La segunda es si este señor vive o tiene actividad en alguna de estas zonas vulnerables, ¿sí? Lo conocemos como zonas geográficas vulnerables. Entonces, por ejemplo, si el señor se dedica a hacer negocios con Colombia, también va a tener un puntaje alto. En ese debida diligencia van a estar también aspectos de los ingresos, la justificación de ingresos. Por ejemplo, si el señor tiene un sueldo fijo, no sé yo, que tengo el sueldo de las universidades o el sueldo del banco,
¿sí? Va a tener un perfil de riesgo de lavado bajo en ese aspecto. En ese ítem, que es ingresos, ¿sí? Tendría un puntaje alto alguien que no tiene un sueldo fijo, ¿sí? Y sus ingresos están justificados por una declaración jurada de la DGI, ¿sí? Em, el balance de la empresa no es un balance auditado, los ingresos que declara esa declaración jurada son altos, ¿sí? Entonces ahí me da otra vez un número alto de, acá hay un perfil, hay un riesgo de lavado. Mi cliente tiene un perfil alto de riesgo de lavado, ¿sí? Va sumando distintos ítems. Algunos, ya la norma dice que no me importa lo que dé el resto, si es lo que se llamamos un PEP, ¿no? Personas políticamente expuestas, eso ya la convierte en una persona con perfil de riesgo de lavado alto. Por ejemplo, nosotros, que si bien trabajamos en empresas públicas en el Uruguay, sueldo fijo, ¿sí? Es una empresa en donde nosotros, por nuestro puesto, podríamos ser corrompibles, ¿sí? Vos tenés un cierto poder que hace que podrías ser pasible de que alguien quisiera este, corromper tu actividad. Eso hace que te declaren PEP y a partir de ahí, para cualquier institución financiera en el Uruguay, yo tengo un riesgo de lavado alto, ¿sí? O sea, hay ¿Y quién, factores, ¿eh? quién, quién lo declara? O sea, ¿quién te declara PEP? Está estipulado, personal Ah, superior de personas, tiqui, tiqui, tiqui. porque cuando abrís cuentas de banco te preguntan si Sí, sos por eso, políticamente expuesto. claro. Vos tenés que saber por tu cargo si sos PEP. Ahí ya vas de una a riesgo alto, no importa todo el resto, ¿sí? Por temas de que uno de los posibles orígenes ilícitos de los fondos es la corrupción. Entonces, les interesa que las instituciones monitoreen fuertemente a los PEP. Vamos a ver que cuando este perfil de riesgo de lavado me da alto, dispara lo que se llama una debida diligencia intensificada. Es decir, tienen que pedirme más cosas y sobre todo la información se actualiza una vez al año. Ustedes tienen cuenta en un banco. ¿Cada cuánto les dice el banco que actualicen información? Nunca. No. A los PEP todos los años. En el caso nuestro, clean porque, o sea, sigo trabajando en el mismo lugar, ¿vio? O sea, no. Pero en otros casos requiere declaración jurada anual de nuevo, balances auditados de nuevo, ¿no? Depende cómo hayas justificado tu actividad, lo tenés que declarar de nuevo. Inclusive, si trabajabas con países vulnerables, bueno, si seguís trabajando o no, si agregaste países nuevos, ¿no? O sea, todos los años tenés que decir, bueno, ¿en qué ando? ¿Eh? Entonces, una vez que determinamos este perfil del cliente, vamos a ver que se determina el riesgo de lavado de este cliente y también se determina lo que llaman montos significativos. Hay una cifra, monto significativo, que es única para toda la empresa, ¿no? O sea, el banco dice, mira, si alguien me mueve más de $1.000.000, voy a ir a ver qué pasa. Es un monto significativo. Pero después hay uno personal, porque Isabel si mueve $500.000 ya tendría que ser una alerta, ¿sí? No esperar al millón. Entonces, en tu perfil está también determinado hasta cuánto es razonable
Isabel Varela mueve. Por ejemplo, si yo hago un depósito de $5.000, nadie me va a preguntar nada. Ahora, si hago un depósito de $100.000, me van a venir a preguntar. Más allá del límite de los 10.000, ¿no? Eh, por ejemplo, si es un depósito con los 10.000 seguro, porque es por norma. Pero si es una transferencia, si a mí me transfieren $5.000, nadie me va a preguntar nada. Ahora, si alguien me transfiere $100.000, por más que venga de otro banco, me van a preguntar. ¿Por qué? Porque no está dentro de mi perfil que yo pueda mover así $100.000. Yo, por ejemplo, mi hija la otra vez, por una plata de una herencia, no sé qué, mejor dicho, heredaron una casa, la vendieron, la repartieron entre todos. Cuando se le iban a pasar al banco, le digo, Marcia, ya anda y lleva la, la sucesión y la escritura de la casa al banco, porque así ya toman nota. A veces no te llaman. Yo una vez me pasó con un auto, lo vendí, entró la plata, no llevé nada a ver qué pasaba, nunca me llamaron. Y eso es que las alertas, como cualquier sistema de alertas, es un sistema que tiene disparadores. No hay un cristiano mirando todas las transacciones, ¿no? O sea, es un sistema con un montón de parámetros que larga las alertas y el área de cumplimiento las analiza. ¿Bien? Entonces, todas estas cosas que estamos hablando es parte de que surgen de estas recomendaciones internacionales. Vamos a ver que estaba por ahí después la institución que es Gafi, ¿sí? Gafi es la institución internacional que realiza recomendaciones a los distintos integrantes de esa organización referente a la mejor manera de manejar la prevención del lavado de activos. De hecho, casi anualmente, yo este año estuve en una, viene una delegación del Gafi, cae en la DGI, ¿sí? Y a partir de ahí, DGI, Senaclaft, el Banco Central, se hace un análisis de cómo estamos respecto a las normas y qué es lo que estamos haciendo respecto al lavado de activos en distintas entidades, ¿no? Entonces, bueno, estas son 40 recomendaciones que tiene el Gafi, ¿sí? Y fueron incorporando cosas. Estas que fueron las que hoy por hoy para nosotros son muy obvias, pero no son tan viejas. No son tan viejas. El Uruguay fue bastante lento en esto de la prevención de lavado. Durante mucho tiempo estuvimos en listas grises, ¿no? Como, como paraísos fiscales. Entonces, importante la penalización del delito de lavados. Es decir, si alguien hace lavado de activos, que vaya preso. El tema de poner vigilancia en las instituciones financieras. Acá se usaron, voy a buscar algo de tomar y ya vengo. Acá se usaron distintos mecanismos. Por ejemplo, hasta hace 2 o 3 años, además de tener la UIAF, ¿no? La UIAF es la que centraliza el, eh, ahora les explico un poquito cómo funciona, pero centraliza el tema de prevención del lavado de activos, pero no realiza la supervisión en las entidades, ¿sí? Recibe todo lo que es los ROS, todo lo que es la justicia, todo, o sea, esa parte, como digo yo, pesada de la prevención de lavado, ¿no? Es donde ya cocina lo que va a la justicia, ¿no?
Entonces recibe todo de los supervisados, toda la información y la procesa. Pero existe otro aspecto importantísimo que es ir a ver a las empresas financieras si están teniendo un buen sistema de prevención, ¿no? Esto que dijimos hoy, los procedimientos, si son buenos, si los aplican bien y qué hacen con los resultados, ¿no? Que tenga un sistema de prevención, que cumpla bien con ese sistema de prevención, con ese procedimiento. Hoy vimos los de debida diligencia, vamos a ver que hay otros, está el monitoreo, las alertas, los reportes, porque si cumple con todo esto está la posibilidad de que llegue el reporte a esa UIAF y que lo procese para la justicia. Pero alguien tiene que ir a ver que la entidad esté funcionando. Bueno, eso lo hacían antes unas entidades especializadas, ¿sí? Las UCLA se llamaban, Unidad de Control de Lavado de Activos. Entonces, por ejemplo, yo, que tengo la supervisión de mercado de valores, iba a un corredor de bolsa, yo supervisaba todo lo que tiene que ver con la actividad de corredor de bolsa, y alguien de esa UCLA, de esa Unidad de Control de Lavado de Activos, verificaba cómo actuaba la empresa en cuanto al sistema de prevención de lavado de activos. Hace 2 o 3 años cambió y las unidades nuestras hacen todo. Y eso en algún momento fue cuestionado, como que iba a ser ineficiente. La realidad es que tenemos mucho más sanciones desde que se hace de esta manera. No sé si es un signo de eficiencia, pero que encontramos más cosas. O están trabajando peor. La realidad es que desde que nosotros hacemos toda la supervisión en conjunto, incluyendo el monitoreo, perdón, supervisar cómo llevan a cabo el sistema de prevención de lavado de activos, han habido mucho más sanciones a las entidades. Así que hoy por hoy, la penalización, ya hace unos años que está, se fue incorporando delitos precedentes, porque antes eran 2, 4, ahora tenemos unos cuantos. En la obligación de vigilancia a las entidades financieras, bancarias y no bancarias, eso está en manos del Banco Central. Y lo que se ha implementado es una unidad que maneja todo lo que tiene que ver con la información que se recibe de las entidades financieras que hacen correctamente el procedimiento y detectan cosas que se las mandan a la UIAF. Y después nosotros que revisamos si el corredor hizo las cosas bien o no y que también podría generar reportes a la UIAF. ¿Bien? Entonces, todo esto surge de recomendaciones internacionales. Como todas las recomendaciones internacionales, no son obligatorias para nadie, pero son deseables, ¿no? De cumplir. Ese organismo de carácter nacional es lo que nosotros conocemos como SENACLAFT. Bueno, y acá lo que hablamos de las 40 recomendaciones. Entonces, muy bien. La GAFI de recomendaciones, está la estructura, SENACLAFT, Banco Central para las entidades financieras, una unidad de inteligencia financiera dentro del Banco Central que recibe los reportes de operaciones sospechosas. Lo mismo dentro de la SENACLAFT, otra unidad, procesa la información, la manda a la justicia. ¿Vale? En la empresa, dijimos, tiene que tener un procedimiento de prevención de lavado de activos. Primer punto, conozca a su cliente. Ese es el que hablábamos todo este rato, importantísimo. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Tiene un riesgo alto? ¿Tiene un riesgo bajo? ¿Lo voy a monitorear más de cerca? ¿Lo voy a monitorear más de lejos? Ese es el enfoque de riesgos, ¿sí? Entonces recuerde que como cualquier trabajo de auditoría, nadie puede revisar el 100% de nada, ¿sí? Eso es un concepto muy erróneo en la gente que se cree que porque vos revisás cosas, no van a pasar las cosas pasan igual, porque nadie puede revisar el 100% de las cosas. Entonces, tiene ese enfoque de riesgo.
al que tiene riesgo, y la norma además también lo induce, ¿no? El que tiene riesgo de perfil de lavado de activos más alto lo tiene que monitorear más de cerca, ¿sí? Y ahí van a empezar a aparecer las alertas, ¿no? Las alertas aparecen cada vez que alguno de los clientes realiza algo que está fuera de su perfil, ¿no? De lo que dijo que conozca a su cliente, o que a raíz de su perfil lo marcamos como para monitorear. Por ejemplo, Isabel Varela, que tiene un empleo fijo, público, mira, le entraron $100.000. Una alerta, ¿por qué? Porque está fuera del monto que nosotros dijimos que Isabel Varela puede mover. Ahora, Laura se dedica a negocios con Colombia, ¿sí? Entonces tiene un riesgo de lavado de activos alto. Entonces, se le marcó seguramente que cada vez que le venga una transferencia de Colombia, dispare una alerta, ¿sí? Ahí no es que salga del perfil, sino que por el propio perfil le marcamos alertas que queremos que vean. ¿Qué pasa cuando viene una alerta? La oficina de cumplimiento tiene que analizarla. Le va a tener que pedir a ese cliente la documentación que respalde esa transacción. El oficial de cumplimiento va a agarrar la carpeta del cliente para ver si está bien. ¿Qué dice? Si con lo que dice puede descartar esa alerta o no. Si con lo que tiene no la puede descartar, va a llamar al cliente y le va a pedir mayor información. Si con la mayor información que recibe lo puede descartar, perfecto. Si no lo puede descartar, tiene que hacer lo que se llama un reporte de operación sospechosa y mandarla a esa oficina de la OIAF en el Banco Central. Ahí vieron que dice reporte de operaciones sospechosas o inusuales. No es lo mismo. El reporte de operación inusual es mientras está dando vuelta, que le pido información, que no, la estoy gestionando. Una vez que di todas las vueltas, pedí todo, y no quedo satisfecho con el origen de los fondos, se transforma en un reporte de operación sospechosa y se comunica al Banco Central. En tanto en el parcial como en los exámenes van a tener casos, algunos lo vamos a hacer en clase, en donde frente a un caso ustedes me van a tener que decir qué es lo que tiene que hacer el banco en esa situación, ¿tá? Y va a estar en función de esto que hablamos. Vale, lo que estamos hablando. Acá un poco más en detalle, enfoque de riesgo. Se deberán tomar medidas para definir políticas y procedimientos de debida diligencia sobre los clientes con los que opera, entre ellas la identificación, verificación de la identidad, así como mantener registros actualizados. Acá hay una cosa importante que yo omití, y es la identificación y verificación de la identidad, ¿sí? Eso es todo un tema. Requiere en algún momento un contacto personal de alguien. Hoy por hoy, con estos temas biométricos, hay una cierta facilidad para algunas cosas, ¿sí? Pero es importantísimo, primero que nada, saber si el fulano que está viendo la cuenta existe, ¿no? Hoy por hoy que entro en la página web, pongo un número de cédula, invento un nombre, invento un domicilio, invento todo, es muy fácil crear cuentas de personas inexistentes. El banco debe verificar que esa persona que está abriendo la cuenta existe. El primer paso del conozca a su cliente es ver que la persona existe. La persona o la empresa, porque en algún momento que yo trabajé en bancos, llegué a ir a direcciones de supuestas empresas y no había nada, ¿no? Y después, la actualización
como decíamos hace un rato, va a depender, la frecuencia de la actualización va a depender del perfil de riesgo de lavado de mi cliente. O si surge algo, ¿no? O sea, mi cliente cambió de trabajo y ahora es un PEP, tengo que cambiar eh, el sistema de actualización de sus datos. Hoy por hoy tengo solo dos con cámaras, chiquilines. Y hoy por hoy estoy light. Les aclaro que a partir del lunes, el que no está con cámara tiene falta. Profe, Hoy y cuando, ni pasé la lista, pero, ¿eh? cuando pasás a ser PEP, ¿sos vos el que tenés que declarar o hacer la información Sí, al banco? No, sí. no es que vos hagas una declaración PEP y el No tiene banco... cómo saberlo. Si no, el banco podría saberlo si justo le toca actualizar tus datos por algún motivo que vos ya tenías. Pero si no, no sabe que cambiaste de trabajo y que ahora sos PEP. Este, entonces, ahí deberías informarlo vos. A veces la actualización es algo como muy mínimo, viste que a veces te llega un aviso por la web para que chequees tus datos, ¿no? Y bueno, ahí si hay algún cambio, vos ya ahí lo podés incorporar y el banco después verá que te localiza, en fin, ¿no? Esas cosas. Es un dolor de cabeza, sí, porque mi gerente la otra vez no me acuerdo qué fue que quiso hacer y tuvo que llenar 800, todos los formularios. Este, Después no mucho más porque en realidad tus ingresos entran por sueldo, ¿no? En el que conozca a su cliente, como decíamos, la identificación y verificación de la entidad, lo que yo me había olvidado hoy, todos los registros, esto es importantísimo también. Hay unas listas, ¿no?, de personas y o entidades que han tenido sanciones por temas de lavado. Son listas internacionales. Cuando alguien tiene una sanción importante por temas de prevención de lavado, se incorpora a esas listas y los bancos o los corredores o los agentes tienen que tener dentro de su sistema de prevención de lavado algo que haga lo que llama la corrida de las listas periódicamente, ¿sí? Por lo menos una vez al mes tiene que pasar todos sus clientes por toda la lista, esas listas internacionales. Son dos o tres que se usan, en general, que son las más reconocidas, y eso se hace cuando ingresa el cliente, obviamente, pero después siempre durante la vida de los clientes, ¿sí? Porque te puede pasar que un cliente que vos lo ingresaste y en aquel momento no tenía ningún tema de lavado, hoy por hoy tenga algún problema de lavado. Por ejemplo, no sé, vio en Argentina hace unos años, no tan lejos, ¿no?, que había un montón de denuncias de lavado de un montón de personas, ¿no? Eh, Algunas de ellas ya eran clientes de entidades nuestras. Ahí fue fácil porque te enterás primero por la prensa antes de que llegue al listado. Pero el solo hecho de que alguien tenga una denuncia, que vos a través mismo de la prensa veas que tiene una denuncia, hace que vos tengas que tomar acciones contra la cuenta que vos tenés de esa persona, ¿sí? La vas a tener que revisar, vas a tener que ver si de lo declarado hay algo que coincida con lo que se está denunciando como falso. Ponele. Isabel Varela la denuncian por lavado de activos porque en realidad lo de las clases de la UDE eran mentiras. Nunca dio clase en la UDE y esos ingresos eran truchos. Entonces todo lo que ingresó
como sueldo de la UDE es lavado. Si yo soy clienta de un corredor de bolsa, el corredor de bolsa va a entrar a mirar su carpeta y va a decir, puta, pero yo, los ingresos declarados acá de Isabel eran los de la UDE, si es mentira, acá tengo todo mal. ¿Sí? Entonces va a tener que hacer un reporte de operación sospechosa a la UIAF. ¿Sí? De esa manera, además, esta entidad UIAF a veces recibe reportes de operaciones sospechosas de una misma persona en distintas entidades. Eso hace que tengas un caso mucho más fuerte, ¿no? Porque una cosa es que vos le mandes a la justicia, no, mira, Isabel entró 500.000 dólares, me llamó la atención. Otra cosa es que 5 entidades reporten que Isabel Varela tiene una operación sospechosa. ¿Y este registro cómo acceden los bancos o las Todos instituciones? sí son de uso, sí. Tienen sistemas que una vez por mes por lo menos, o una vez por semana, recorren todos tus clientes contra esas 2 o 3 listas. Pero ¿quién les da ese registro? O sea, hay una institución que los tiene y puede Son acceder. internacionales que lo que hacen, del Gafi mismo una y otras de otras instituciones, que lo que hacen es recabar toda la información de sanciones de lavado. Son reconocidas, son avaladas. Este, Y eso solo, por ejemplo, los escribanos y eso que a veces tienen que también como justificar la fuente o de sea que el dinero. escribano tiene la triste tarea, como digo yo, que no la quieren, por eso te piden las letras de cambio. Viste que hoy por hoy el Sí, escribano te dice trae una lista de cambio. En realidad, nadie está obligado a pagar por una letra de cambio. Lo que pasa que eso le evita al escribano el gran problema del lavado, porque él lo que acredita es que vos sacaste la plata de un banco y ahí su problema de origen de los fondos se le termina, porque se basa en el sistema de prevención de lavado del banco donde vos sacaste la letra de cambio. Porque en realidad la ley le puso en el escribano la obligatoriedad de verificar el origen de los fondos en las transacciones en las que interviene. Entonces él pone, viene del banco. Igual a mí, por ejemplo, hace poco que yo ayudé a mi hija a comprarse un apartamento, igual me pidió también dónde trabajo, me pidió un papel del banco, más allá de la letra de cambio. Onda, que fuera coherente, que yo pudiera haber ahorrado eso con el trabajo que tengo. Porque no era una escribana que me conociera toda la vida. Porque yo he visto además sanciones a veces excesivas frente a un escribano. Este, yo me acuerdo un caso que lo leí y a mí no me parecía que hubiera actuado tan mal el escribano. Y sin embargo la CENACLAF lo estaba sancionando. Entonces, tenemos un sistema que nos dice qué hacer en caso de debida diligencia. Eso va a incluir, debe incluir identificar al cliente, pedirle toda la documentación de su actividad, dónde desarrolla su actividad, nivel de ingresos, cómo justifica los ingresos, definir cuál es lo razonable que ese cliente puede manejar en sus cuentas bancarias. Toda esa información queda en la carpeta del cliente, ¿sí? Le definimos, como decimos, el perfil. Se pueden realizar visitas, lo que decíamos en algunas empresas, como que, bueno, vas a ver si la empresa existe, a ver qué hay ahí. Y la información debe mantenerse actualizada. En el caso de que sea una persona de perfil de riesgo de lavado alto, se hace una debida diligencia intensificada, que significa que anualmente debo pedirle toda la información. Para el origen de los fondos es una tarea a veces bastante compleja.
Obviamente se le tiene que pedir documentación, verificar esa documentación. A veces no es tan sencilla. En empresas, nos pasó, por ejemplo, en un caso, una empresa que se dedicó al tema de las vacunas del COVID. Entonces el tipo presentó un balance y los números eran fortunas, pero el balance no era público ni auditado. Nos presentó, no, le presentó a una institución. Eso te genera toda una movida, porque más allá de los números altos, efectivamente había movido números altos. ¿Sí? Y ahí había un tema con él, se manejó que toda la información, se van a acordar, pero a nivel político se manejó que toda la información, se determinó que toda la información de los laboratorios que habían intervenido en este tema era información secreta. Entonces el tipo en realidad no te podía mostrar los balances, porque eran, o sea, no podían ser públicos porque eh, se había declarado secreto y por lo tanto tampoco estaban auditados y el tipo había movido millones. Y bueno, en definitiva, la empresa tuvo que hacer un ROS, un reporte de operación sospechosa. Porque después la justicia que vea cómo junta todo eso, de que lo declaraste secreto, de que está esto. O sea, la justicia sí puede levantar el secreto, sí puede pedir determinada información y verificará o no que esa transacción es correcta. En el caso de la entidad financiera, te hizo el perfil, tiene toda tu información, le llegó una operación inusual, te pide la documentación, no logra descartar que esté correcto, ¿no? No queda satisfecho con lo que vos le trajiste, el tipo tiene que hacer el ROS, ¿sí? Y probablemente te cancele la cuenta. Ustedes tienen que saber que cuando te hace el ROS, el cliente no se entera, ¿sí? Los reportes de operaciones sospechosas son secretos. De hecho, si ustedes entran a registros del banco, a cualquier entidad, tienen el nombre de todo el personal superior, menos el del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es parte del personal superior de la empresa, pero secreto. O sea, el Banco Central lo conoce, pero el público no lo conoce. Ustedes entran a cualquier entidad que quieran y van a ver que no figura quién es el oficial de cumplimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la actividad de cumplimiento es secreta. El oficial es secreto y los reportes de operaciones sospechosas no se le comunican al cliente. Ahora después vamos a ver qué pasa con ese reporte. ¿Sí? Obviamente, hoy por hoy es muy mínima, pero todo lo que tiene operaciones en efectivo de por sí son alertas, ¿no? Que alguien vaya y deposite en el banco $5.000 en efectivo, por el solo hecho de ser en efectivo, ya es una alerta. Que capaz que es fácilmente descartable porque en la carpeta del cliente ya dice que por su actividad va a depositar periódicamente $5.000, tucu, 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 ¿sí? Pero es una alerta y hay que descartarla. Y bueno, estas son algunas señales de alerta de que puede haber cuentas que estén usándose para el lado de activos, ¿no? Por ejemplo, si de a puchitos yo voy elevando el saldo de la cuenta de forma importante, pero todo de a puchitos. O sea, estoy tratando de operar bajo radar. Por eso también, además de tener una alerta sobre operaciones, hay alertas sobre saldos de las cuentas, ¿no? Si los crecimientos fueron muy relevantes, eh, eso también lo monitoreo. Bueno, como decíamos, si hay mucha actividad
en efectivo, qué tanto en efectivo en relación al total de operaciones, ¿sí? Los saldos inmovilizados, sobre todo cuando son relevantes. A veces vos vas a una entidad y hay, no sé, 2 millones de dólares que están ahí quietos desde hace 4 años. Y vos decís, ¿por qué alguien tendría sin producir 2 millones de dólares, no? O sea, raro. Entonces, todos esos son disparadores. O que tengas, bueno, 2 millones, como dice, cuenta baja rentabilidad. Este ejemplo que puse yo es cero rentabilidad, pero sería lo mismo si me pagara, no sé, un 0,5%. Digo, ¿por qué lo tenés ahí si lo colocás en cualquier otra cosa y tenés un 3 o un 4, ¿no? Obviamente, si tengo actividad con países de estos declarados vulnerables, ¿no? Los clientes nuevos siempre requieren un monitoreo más cercano en los inicios. El tema de los domicilios, eso acá es un problema porque yo creo que es muy difícil de monitorear. En Perú, hace 12 años de esto, vos ibas a Mi Par, ni hablar el banco, pero ya Mi Par tenía tipo CSI, un sistema con una pantallota, entonces ponía el nombre Isabel Varela y empezaba a linkear. Yo sé, mi cédula, mi domicilio, mis cuentas bancarias, y después te decía si mi domicilio lo tenía alguien más, mis cuentas bancarias con quién eran compartidas, quiénes eran los miembros de mi familia, y después empezaba a hacer las conexiones, ¿no? Onda, suponete, si yo vivía con mi hija acá y estaba en mi cuenta, tenía la conexión de las tres cosas, pero bueno, es coherente. Es mi hija, menor de edad, ponele, vive conmigo, la tengo asociada a mi cuenta. Pero si vos veías que Isabel Vega tenía este domicilio, Laura también, Tatiana también, Paola también, y no somos ni parientes, ¿sí? Probablemente sea un domicilio trucho usado por varios para declarar ante las cuentas y no su domicilio verdadero, ¿no? Eso acá, suerte en pila. Mm, sí. No prospera, me parece, tan eficientemente como me parece que tendría que prosperar. Allá estaba muy bien. Iban abriendo así pantallas y te ponía loca. Muy bien. Entonces, frente a un caso, y ahora también bajándolo un poco a parcial o examen, ¿sí? Vamos a hacer alguno. Capaz que hacemos uno hoy y la clase que viene seguimos con reporte de operaciones sospechosas. Ahí están viendo el caso uno, ¿no? Muy bien. Dice, a comienzos del año, la División Departamento Internacional del Banco Tal dio trámite a una operación bancaria para el pago de una exportación de unas artesanías por valor de $100.000. Un mes después, nuevamente esa empresa, con los mismos papeles, hace un nuevo reintegro de divisa. O sea, presentó unos papeles, cobró reintegro de exportación, un mes después, con los mismos papeles, quiere cobrar otro reintegro de exportación. Entonces, estos de internacionales les salta una alerta, ¿sí? Y llama al gerente de la sucursal que tiene como cliente a esta empresa Típicos. ¿Bien? Le pregunta por la empresa y le dice que se trataba de una empresa muy conocida, con 5 años de trabajo en el banco, con prestigio en la región, y bueno, y termina con que esta área internacional trasladó la información a la auditoría interna del banco.
La pregunta acá es, ¿qué comentarios le merece todo esto? Piensen un poquito. Voy a buscar más cosas. Piensen con lo que vimos, ¿no? Escríbanse en cosas ahí, lo que les venga a la mente de lo que hablamos. Juan, si la transferencia esa eran con zonas que fueran vulnerables, Ay, pará, Laura, que no te escucho. Perdona. ¿cuál sería el origen ahí del ingreso del dinero y la actividad del... Porque ahí como que está con un mismo, como decir, con una misma factura está cobrando dos veces el valor. Exacto. Pensemos, acá se tienen que dar un orden ustedes. Primero, ¿alguien más? ¿Alguna cosa? ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo arranco? Yo estoy ahí, llamé al gerente, ¿sí? Tal vez antes de llamar al gerente tendría que hacer algo yo, o se supone que conozco. ¿Conozco a mi cliente? Preguntarse. Primero tengo que saber, sí, también el conocer al cliente, pero lo primero acá es, Si existe la empresa. bueno, este es el banco, o sea, estoy en el banco, estoy en el Brow y me está pasando esto. ¿Ah? Entonces, lo primero que tengo que ver es ir a ver los procedimientos del banco que dicen respecto a El cumplimiento para prevenir el lavado. exacto, ¿sí? A los procedimientos de prevención de lavado. Me va a decir que debe contener la carpeta del cliente para justificar sus ingresos y para determinar su perfil, ¿no? Acá es donde tengo el deber ser, ¿no? El deber ser del banco que dice, me dice, bueno, me dice cuáles son los procedimientos, procedimientos de petróleo. ¿Sí? Me va a decir todo esto que dijimos nosotros, ¿no? ¿Qué me debería decir? Me debería decir que debo verificar
que el cliente exista, cuál es su actividad, dónde la desarrolla, dónde y cómo se generan sus ingresos, volumen y característica de esos ingresos. ¿No? Para yo conocer. ¿No? Con respecto a la operativa, me debería decir que se deben verificar a partir de X monto o provenientes de X jurisdicción el origen específico de cada operación, ¿no? O sea, no es una operación habitual. Tengo todo el panorama, después me dice, bueno, para determinadas operaciones, ya sea por monto o ya sea por dónde viene esa operación, ¿sí? Me dice que se deben verificar a partir de montos de X montos o provenientes de X jurisdicción o por tipo de operación, como es este caso, verificar el origen de los fondos específico de cada operación. En este caso, más allá de lo que tenga la carpeta, debería estar explícito en el procedimiento que, como se trata de una actividad vulnerable, debo exigir el origen de los fondos. Entonces, es correcto, ¿no? Pero hay que hacer todo este análisis, ¿no? Entonces, en todo este marco, es correcto que el de operaciones internacionales diga, no, para, yo no pago nada hasta que alguien me diga bien el origen de los fondos. Esta factura que trajo no me sirve, ¿sí? Me tiene que traer la factura correcta, o sea, me tiene que aclarar acá qué pasó, pero esto que trajo no sirve para esta operación, ¿sí? El gerente debería haberle contestado. Entonces, ¿es correcto que Internacionales no haga la operación porque no tiene la justificación? El gerente debería, salvo que el procedimiento estuviera mal, o sea, si ya el procedimiento está mal, no sé, acá te dijera, el procedimiento no prevé que se le pida facturas o que se le pida cuál es su actividad, ahí la culpa no es del gerente, sino de la institución, del gobierno corporativo. La sanción sería institucional. ¿Se entiende la diferencia? La pregunta es, ¿la institución está toda mal o es el gerente que actuó mal? ¿No? Acá no tenemos datos de la institución, entonces vamos a decir qué es lo que la institución debería tener, lo vamos a suponer correcto, y cómo debería actuar el gerente en ese escenario. ¿Tá? Entonces, el gerente, en este caso, debería, ¿no?, solicitar el origen de los fondos al cliente. Lo debería haber hecho antes, no ahora que se lo están reclamando, ¿sí? O sea que ahí ya tiene una falta, digamos, ¿no? Porque se lo están teniendo que reclamar. O sea, a la transferencia ya le hicieron. Claro. O sea, el tipo ya lo tendría que tener. Mandó algo que es una bosta. Bueno, flaco, mirá que me mandaste algo que es una porquería. Bueno,
Va de nuevo. El gerente debería solicitar información nueva. Acá viste que el gerente no da bola, digamos, no da importancia. Entonces, es correcto que se informe a la auditoría interna, ¿no? O sea, señor gerente, a usted no está haciendo bien las cosas. Pero además, muy importante, internacionales, deberá contactarse directamente con el cliente, reclamarle la documentación en caso de que no exista, no realizar la operación y hacer un reporte de operación inusual que deberá pasarlo a la oficina de cumplimiento para que evalúe realizar un ROS. ¿Se entiende? Ese es todo lo que debería ser. O sea, en la primer transacción sí se hizo. Fue como Eso en la se hizo porque segunda, trajo la claro. boleta. Sí, sí, sí. La segunda, como trajo la misma boleta, ahí fue que saltó Claro, la alerta. internacional le dice al gerente, ¿qué me mandaste? ¿No? Lo importante además de estos casos es que ustedes, frente a una situación, se enfoquen así como estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Cuál es el deber ser? Si ya hay algo en la letra que me diga que el deber ser está mal, ya ahí tengo un primer dato, ¿no? Si no, bueno, voy a suponer que el deber ser está correcto y voy a ver quién actuó mal y cómo actuó en consecuencia. Claro, porque si ya partimos que, por ejemplo, la institución no tiene ningún procedimiento y es criterio Ahí del el gerente gerente, queda ya está, limpio. claro. Ahí la institución es la que tiene el problema. Este tema de lavado es un tema que yo insisto mucho y también les creo que ya se los dije, pero se los vuelvo a decir. Es muy común que a profesionales recién recibidos, abogados o contadores, los vengan a buscar como oficial de cumplimiento. Es un cargo que no es changa. Para empezar, tiene responsabilidad penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se sospecha que el oficial de cumplimiento no hizo, o sea, se le pasaron operaciones de lavado, puede llegar a ir preso. Y lo grave de esto es que no es atribuible a la empresa. La responsabilidad de la empresa es elegir un buen oficial de cumplimiento. Nosotros, por ejemplo, hemos sancionado a empresas por no elegir un buen oficial de cumplimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos vas y todo lo de cumplimiento está mal hecho. Entonces le decís a la empresa, mire señor, este oficial de cumplimiento no sirve. Entonces la empresa va a tener que cambiar el oficial de cumplimiento. A ese grado, ¿no? O sea, lamentablemente hay gente que queda llorando porque vos vas y le decís, mire señor, usted como oficial de cumplimiento, ¿sí? Y a veces ya excede obviamente al oficial y ya es al de arriba. ¿Por qué? Porque si vos fuiste 3 veces, 3 oficiales de cumplimiento diferentes y las cosas no están bien hechas, quiere decir que al de la empresa no le interesa que estén bien hechas, ¿no? O sea, el dueño siempre tiene responsabilidad. ¿Qué tanta? Bueno, que tanta puedas ver de ese trayectoria. Pero digo esto porque para ustedes es algo en el tiempo muy cercano, ¿no? Recibirse y que aparezcan de repente propuestas de este tipo, que además son muy tentadoras porque son bien pagas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque te mandan a hacer algún cursito ahí con Sabela o algún otro que tiene cursos de lavado, y esto no es así nomás. Esto requiere mucha experiencia para poder detectar las cosas y en función de eso hacer lo correcto. ¿Sí?
es muy fácil. Fíjate que no deja de haber un cierto enfrentamiento hacia la empresa misma. Vos sos la que le vas a romper las pelotas a la empresa porque, ¿no? Le vas a estar diciendo, este justificativo no me sirve, acá hay algo raro. Y el comercial va a decir, no, me trajo $1.000.000, no me eches las pelotas, que, ¿no? O sea, no me toques a mi cliente. El comercial no va a querer que le rompan las pelotas a su cliente llamando o pidiéndole la boletita. ¿Está bien? Entonces, el oficial de cumplimiento es una tarea heavy. Es de las que yo siempre digo, no agarraría de ninguna manera. No sé con quién tendría que agarrarlo. Porque requiere una confianza hacia los dueños de la empresa enorme, ¿no? Porque si quiere te jopean mal y vos no te enterás. Y después pagan los platos rotos. O sea, es bastante complicado. ¿Está? Pero bueno, este es uno de los casos. Después vamos a ir viendo a medida que Profe, ¿puede bajar un poquito? Así saco captura de lo... Igual después lo va a subir, ¿no? sí, no sé si este o el otro, pero sí. Ah, Eh, por acá ahí, decís, ahí. está escrito para atrás, te digo, No, no importa, yo después lo arreglo. Gracias. porque viste que a lo que escribo, a ver este otro que no. Este está más coqueto, voy a subir este que es el que está Bueno, hecho. Porque está más, está redactado. ¿Bien? Bueno, muy bien, los dejo por hoy, nos vemos el lunes. Buen fin de. igualmente.